Mi nombre es Ignacio Olmos, soy el director del Instituto Cervantes y quiero darles a todos ustedes la bienvenida. No sé si se oye. Darles a todos ustedes la bienvenida y también a todas las personas que nos siguen en livestream a través de las pantallas de los ordenadores de sus casas. Esta es la primera actividad cultural que celebramos por fin presencialmente en el Salón de Actos del Instituto Cervantes después de esta penosa, dolorosa y aburridísima pandemia. Con un aforo limitado, eso sí, siguiendo todas las medidas sanitarias vigentes actualmente. Por eso esta limitación de aforo es especialmente dolorosa cuando se trata de la visita de uno de los autores en español más importantes de hoy en día, Juan Gabriel Vázquez. Ein Wort zum deutschsprachigen Publikum, das per Livestream folgt. Auf dem YouTube-Kanal des Instituto Cervantes hören Sie das Gespräch auf Spanisch, also im Original. Und auf dem YouTube-Kanal von Holtzbrinck Berlin können Sie dem Gespräch mit deutschen Dolmetschern hören. Den Link zur deutschen Version finden Sie im Text des Livestreams. De modo que si me están ustedes escuchando en sus casas en alemán, lo que tienen que hacer es ver en el texto, buscar en el texto del vídeo donde se encuentra el enlace al vídeo con el audio en original en español. Y después de estas explicaciones técnicas, es un honor saludar hoy aquí a Juan Gabriel Vázquez otra vez en el Instituto Cervantes, después de una primera visita que nos hizo en el año 2008, 7-8, no estoy muy seguro, pero después de la cual creo que hubo otra en el 2014 en el marco del Festival Literario, del Festival de Literatura de Berlín, un debate sobre la violencia en Colombia, moderado por Michi Straussfeld. Juan Gabriel Vázquez está viviendo estos meses en Berlín como profesor invitado de la cátedra Samuel Fischer en el Instituto Peter Zandi de la Universidad Libre de Berlín. Y acaba de salir precisamente la traducción al alemán de su libro de cuentos Canciones para el Incendio. Quiero agradecer al Foro de Actividades del Grupo Editorial Georg von Holtzbrinck por la magnífica colaboración, especialmente a Christine Laule, que nos acompaña esta tarde. Y junto con la editorial Fischer, la Universidad Libre y el DAAD, el grupo editorial Holtzbrinck organiza y sostiene la cátedra para literatura Samuel Fischer desde el año 1998. Y desde entonces han traído a través de esta cátedra a Berlín autores muy relevantes del mundo hispano, como Javier Cercas, Héctor Abad o Sergio Ramírez. Este último, Héctor Abad o Sergio Ramírez, que nos visitará en septiembre también aquí en Berlín. Quiero dar las gracias también a la editorial Schöffling, que ha publicado el libro de Juan Gabriel Vázquez, Lieder für die Feuersbrunst, en la traducción de Susanne Lange. Por cierto, una de las traductoras, de las mejores traductoras al alemán que hemos conocido. Es difícil encarecer suficientemente la importancia de Juan Gabriel Vázquez, que ha sido definido como el mejor escritor latinoamericano de hoy en día, o por lo menos de la generación posterior. Su gran capacidad como narrador se conjuga con su exacto análisis de la situación política y social en Colombia. Una historia violenta que lamentablemente no parece perder actualidad. Geschichte seines Landes, die sehr gewalttätig ist, und diese Nachrichten kommen ja auch zur Zeit wieder zu uns. Das Thema dieses dieser Veranstaltung heute hat etwas mit seinem Seminar an der FU zu tun, die Politik der Fiktion und die enge Verbindung und Spannung zwischen Geschichte und Fiktion und den Diskursen der Postwahrheit. Die Literaturwissenschaftlerin Ulrike Bolte, die wir hier auch sehr gerne einmal mehr hier im Instituto Cervantes. Ella trabaja en la Universidad de Barranquilla, aunque en estos momentos da sus clases
en línea desde Berlín. Así que está muy familiarizada con la realidad literaria y política de Colombia. También es traductora del español y del francés, así como cofundadora y comisaria del Festival Itinerante de Poesía Latinoamericana Latinale, que llevamos a cabo en el Cervantes de Berlín desde hace ya casi 15 años. Querida Rike, querido Juan Gabriel, muchas gracias por estar esta noche aquí y paso la palabra sin más a nuestra moderadora, deseándoles a todos ustedes una velada que con toda seguridad será interesantísima. Muchas gracias, Ignacio. Una muy cordial bienvenida. Muy buenas noches. Esta velada de hoy es feliz porque se realiza en condiciones, bueno, por lo menos en parte presenciales. Gracias por estar. Gracias también a quienes nos están siguiendo desde las pantallas o frente a las pantallas. Gracias a las instituciones que fueron nombradas y gracias, como siempre, al Instituto Cervantes por brindarnos un espacio de reflexión acerca de la literatura, la poesía. En este caso, un espacio de reflexión acerca de las literaturas del mundo y las literaturas que abarcan mundos. Hoy hablaremos de la política de la ficción y quizás también, Juan, ya te voy preguntando, de la ficción de la política. Esto será ante todo un conversatorio, pero también habrá una pequeña lectura al final, luego un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas. Me permito hacer una pequeña introducción al tema. Ficción y política. ¿Quién sino un gran narrador puede respondernos a la inquietud de cuán estrecha es la relación entre estas dos categorías? Partamos de la ficción. Si consultamos la etimología, esta significa lo fingido, lo inventado. El latín fingere en su origen significaba modelar la masa del pan, lo cual nos lleva directamente a la idea de la modelación, a lo modelado. También, y a esto vamos en esta velada de hoy, la ficción es el resultado de una técnica fascinante, la de simular, o quizás la de crear, una realidad otra, o posible, a través de las técnicas narrativas que brindan la literatura, pero también otras artes, como por ejemplo el cine. Técnicas narrativas y metafóricas que nos brindan estos espacios. Estas artes pueden presentar distintos grados de referencialidad para con la así llamada realidad, dependiendo de si transforman o no la realidad, diferenciándose, por ejemplo, del periodismo, ¿no? Y también de sus vertientes fotográficas, de cine, etcétera, cine documental. Sin embargo, se ha propuesto desde distintas perspectivas filosóficas y algunas teorías también literarias y sociales de que todo es ficción. Entonces, esto ya es un aspecto que me interesaría hablar contigo. Por otro lado, encontramos manifestaciones de lo ficcional estudiadas por la psicología, las así llamadas distorsiones de la realidad, ¿no es cierto?, las psicosis individuales, colectivas. Otra noción clave es la ficción jurídica, que nos acerca quizás más a la política, es decir, al sistema de decisiones, resoluciones y actividades que determinan las relaciones del poder, los recursos, estatus y símbolos asociados a este, las buenas o malas prácticas de los gobiernos estatales y sus bases teóricas, ideológicas, la participación real o utópica ciudadana y la idea idealista, quizás, de que el poder y la manera de cómo está distribuido podría garantizar el bienestar de toda una sociedad o de muchas, y no en primer lugar el de una élite. Voy a arrancar con una pregunta antes de presentarte. Por un lado, muy bienvenido. Estoy súper contenta de compartir este espacio contigo. Gracias por estar aquí en un momento crítico y muy complejo de Colombia, en un momento de escenarios políticos y sociales muy complejos de toda Latinoamérica,
Y respecto a la situación global, no quiero incurrir en la redundancia. Sin embargo, sabemos que las reacciones a la pandemia están permeadas también de elementos ficcionales, así como también metafóricos, por el mero hecho de que es difícil asumir un saber tan especializado como el de la virología o la pandemiología. Entonces, me gustaría, antes de presentarte, para quienes no hayan aún tenido el placer de leer tu obra, es decir, sé que hay entre los oyentes, ante todo desde las pantallas, quienes no leyeron aún textos tuyos. Es decir, que voy a presentarte de manera un poco más extensa, pero antes me gustaría saber si tienes una definición breve, quizás cristalizada en un aforismo o en una imagen, en una metáfora, que para ti condense tu idea de lo que es ficción. Y no te hablo tanto también como el autor que eres, pero también como una persona que en un momento fue un niño, ¿sí? Es decir, como una persona que fue en algún momento quizás menos contaminada por lo que llamamos la razón adulta, ¿no? Hay una parte en El ruido de las cosas al caer donde al final, ¿no? El inicio de la última parte, donde compartes reflexiones acerca de el volverse adulto frente a la temática del control, pero también hay una parte muy hermosa sobre lo que es la ficción en la infancia y cómo la ficción puede también proteger. Entonces, esto es mi primera pregunta. Muy bien. Bueno, pues encantado de contestarla. Gracias, Enrique, por encargarte de esto. Gracias a todos ustedes por estar aquí y a todos los que me han permitido este placer. Ignacio, Christine, la cátedra Samuel Fisher, por el placer de estar aquí. Muchas gracias. No nos conocemos muy bien, Enrique, entonces no sabes que yo soy absolutamente incapaz de respuestas breves. Nunca he podido contestar algo de manera breve. Lo voy a intentar. Te diría que para mí la ficción es la manera de conocer todo aquello que no se puede conocer de otra manera. ¿Esto quiere decir qué? Quiere decir que los seres humanos somos criaturas hechas de relatos. Estamos en el mundo, conocemos el pasado, pero también nuestro momento presente a través de esta actividad tan extraña de contar historias. Algunas de estas historias se apegan a la realidad comprobable, como el periodismo y la historiografía, con todos los debates que podamos tener sobre eso. Y hay otras historias que son terriblemente importantes para nosotros, que no cuentan lo que vemos, no cuentan lo que conocemos a través del periodismo y la historiografía y ese largo etcétera. Hemos descubierto los seres humanos a lo largo de los años que el conocimiento que nos dan los hechos no basta para construir nuestro lugar en el mundo, para entender quiénes somos, para entender lo que somos, para, digamos, investigar en una cantidad de lugares oscuros o invisibles de lo que somos como seres humanos, que no son accesibles a las otras formas que hemos inventado para contar el mundo, a la historiografía y al periodismo principalmente. Para ir a todos esos lugares es la ficción. Sin la ficción no podemos llegar a todos esos lugares, es lo que quiero decir. Podemos leer toneladas de libros sobre la Europa anterior a la Primera Guerra, pero nada nos puede decir lo que nos dice El hombre sin atributos, de Musil. Podemos leer toneladas de libros sobre las guerras napoleónicas, pero lo que nos cuenta Guerra y Paz de Tolstoy solo está ahí. Y es en esa medida en que yo entiendo el oficio de la ficción como la manera, la lectura y la escritura de ficción como la manera de conocer todo aquello que no se puede conocer de otra manera. Ok, gracias por esta primera impresión.
¿Recuerdas quizás el primer momento, que puede ser infantil, en el cual te inventaste tu primera historia? Sí. Bueno, no recuerdo cuál fue el primer momento, pero yo publiqué un cuento con 8 años en una publicación escolar. Y ese es mi primer texto publicado, y además el primer texto del cual me arrepiento también, ¿no? Porque eso es, ser escritor es arrepentirse de lo que uno ha escrito, y eso empezó a los 8 años. Era ese cuento el resultado, como suele pasar siempre, de una vida muy corta, pero una vida de lector, ¿no? Un escritor es siempre un lector primero, y es un lector para el cual esta actividad de interpretar el mundo, de esculpir un lugar en el mundo para vivir en él a través de los libros, a través de las palabras, eso eventualmente te lanza al otro lado, te provoca la necesidad de pasar de la lectura, que es la actividad que recibe, a la escritura, que es la actividad que trata de dar, ¿no? Que trata de entregar algo. Yo recuerdo muy bien ese momento de esa escritura, de ese cuento, y la recuerdo además como el producto de una serie de libros que había estado leyendo, que me temo que eran los clásicos, ¿no? Jules Verne y Emilio Salgari y Dumas, ¿no? La vieja novela de aventuras. Yo pertenezco a una generación que todavía se formó leyendo a estos novelistas. Ok, es decir que tu carrera en realidad arranca en 1981, ¿era eso? Muy bien, 81, sí. Sí, calculé bien. Ok, entonces estamos ya en la materia, digamos, de tu biografía. Entonces me permito hacer un resumen de tu trayectoria. Juan Gabriel Vázquez nació en 1973 en Bogotá. Es considerado, como ya escuchamos, uno de los novelistas más destacados de Latinoamérica de este momento, si no el más destacado. Autor de, hasta el momento, 8 novelas, ¿correcto? Sí, digamos que 6 que he aceptado y 2 que he desheredado porque no se han portado bien, pero sí, 8 en total. Ok. Entre 6 y 8. Sí. 2 libros de cuentos y 4 de ensayos, ¿sí? Vamos a ver, 2 libros de ensayos, una biografía. Sí, que cuenta. Y no recuerdo otro. Sí, bueno, yo encontré 4, pero bueno, luego veremos. Me lo recomiendas, si te gustó. Ok, perfecto. Más de 20 veces galardonado con prestigiosos premios internacionales, entre ellos el Premio Alfaguara de Novela y el Premio Literario Internacional Impact de Dublin, siendo la novela El ruido de las cosas al caer de 2011 seguramente la novela más conocida, mientras que Los informantes de 2004 ya había consolidado tu carrera internacional y tenido una recepción crítica eufórica. Me abstengo de mencionar los hitos, todos los hitos de tu trayectoria y todos los títulos de las respectivas obras, pero sí me gustaría hacer énfasis en 2 ejemplos, especialmente sugerentes. La forma de las ruinas, de 2015, y también Canciones por el incendio, que es justamente, no estoy hablando de los títulos, es que es el libro, bueno, aquí estoy mostrando la versión alemana de Susanne Lange, Lieder für die Feuersbrunst, un título muy, muy sugerente, y luego te estaré invitando a que nos expliques un poco de dónde viene este título. También quisiera traer a colación las influencias literarias que te marcaron. Virginia Woolf, ya nombraste algunas, ¿no? Joseph Conrad, Philip Roth, Alice Munro, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, hablando en términos latinoamericanos. También me gustaría mencionar que eres traductor. Y un autor que residió, más allá de Colombia, por supuesto, en Francia, Bélgica y España, en Suiza y en Alemania en este momento, y que a la vez ha sido traducido a casi 30 lenguas. Primera pregunta oficial, digamos, la otra era como para abrir.
Hay una publicación académica de 2017 por la Universidad de Rennes que se titula, traduzco, Una arqueología del pasado reciente de Colombia. Me gustaría iniciar con esta idea de la arqueología y del pasado, es decir, de la historia de Colombia, y si quieres no solamente de Colombia. ¿Podemos pensar tu escritura como estratigráfica? Y si fuera así, ¿en qué consiste este método y cómo resuena esta arqueología escritural en Canciones para el Incendio? Y otra preguntita, eres un gran novelista, en cambio hoy hablamos de tus relatos. ¿Qué es lo específico del relato para con esta dedicación arqueológica? Bueno, muy bien. Bueno, el pasado es mi gran obsesión como narrador. El pasado, ese territorio que nos marca, nos condiciona socialmente, pero también de una manera individual, íntima, y sobre todo que tiene esta característica tan misteriosa que es que solo existe cuando es narrado. Mientras no lo contamos, el pasado no existe en ninguna parte. Eso lo hace tremendamente interesante, pero lo hace también peligroso porque lo convierte en un terreno de disputa. Si uno quiere tener el dominio de su vida presente, y aquí estoy hablando tanto de un individuo privado como de un país, una sociedad, lo primero que tiene que dominar es su pasado, ¿no? El relato que se hace de ese pasado. Por eso Orwell escribía en 1984, quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Es decir, el poder que quiere dirigir una sociedad determinada hacia un lugar determinado del futuro, lo primero que tiene que hacer es controlar el relato que se hace sobre el pasado de esa sociedad. Y por eso los gobiernos, los poderes fácticos, invierten tanto tiempo y tantas energías en controlar las versiones que demos los ciudadanos del pasado. Desde luego una de esas versiones es la historia, pero la literatura es otra. La literatura es un lugar donde los ciudadanos tratamos de disputarle al poder su hegemonía, de disputarle al poder su control absoluto sobre las versiones de nuestro pasado. La literatura es el lugar donde tratamos de recordar lo que muchas veces el poder como narrador quiere que se olvide. En ese sentido también tiene unas funciones que me parecen a mí particularmente nobles, ¿no? La literatura. Y es, por fin, el lugar donde realmente conocemos lo que pasa en una sociedad. Ricardo Piglia, un gran escritor argentino, recordaba en un ensayo un cuento de Jorge Luis Borges, que se llama La memoria de Shakespeare. Y en ese cuento, Borges hablaba de un personaje que, simplemente diciendo acepto la memoria de Shakespeare, la recibía entera. Recibía no solo la conciencia de haber escrito las obras maestras, sino también la memoria completa de la vida cotidiana de ese individuo llamado William Shakespeare. Decía Piglia, si mediante un mecanismo igual nosotros pudiéramos en algún momento aceptar y asumir todas las historias que circulan en nuestra sociedad en un momento dado, todas las historias que nos estamos contando los ciudadanos, los individuos en un momento dado, tendríamos un conocimiento de nuestra sociedad mucho más profundo de lo que nos puede dar cualquier recopilación de estadísticas o cualquier inventario, ¿no?, político o económico. En esas historias que nos contamos entre todos está lo que somos, lo que es una sociedad. Eso es lo que siempre me ha interesado a mí. Y me ha interesado tratar de contar en mis novelas y en mis cuentos, pero sobre todo ahora voy a hablar de las novelas, tratar de contar ese espacio tan particular
en el que las vidas privadas de los individuos chocan con las fuerzas de los movimientos públicos, las fuerzas de lo que llamamos la historia o la política. El lugar donde las dos fuerzas, la vida del individuo y los demonios, los fantasmas de la historia, se encuentran, es mi terreno como novelista. Es lo que siempre me ha interesado, lo que he tratado de hacer desde Los Informantes hasta la última novela, que se llama Volver la vista atrás. Canciones para el incendio, que es un libro de cuentos, comparte algo de estas obsesiones, pero como es de cuentos, funciona de manera distinta. El género del cuento, que es un género muy querido para un escritor latinoamericano. Los escritores latinoamericanos tenemos una relación con esto, con el género del cuento, que yo solo he visto en la literatura de Estados Unidos, de Norteamérica, incluida la literatura canadiense, y tal vez en Irlanda. Por razones misteriosas, los irlandeses le tienen mucho cariño al género del cuento. Pero en ninguna otra parte de Europa, salvo una excepción que daré ahorita, tiene el género del cuento la reputación y la importancia que tiene para nosotros los latinoamericanos. Desde luego, en Francia o en Italia, creo que en Alemania también, es difícil concebir un autor realmente importante, influyente, como lo fue Borges para nosotros, que solo haya trabajado en el género del cuento, que no haya escrito una sola novela, ¿no? Eso es raro. Decía antes, hablaba de una excepción, y la excepción es Anton Chekhov, el escritor ruso, que sin haber escrito una sola novela real, tiene algo que parece una novela, pero que es en realidad un cuento largo. Pero sin haber escrito una novela, sino solo cuentos breves, se convirtió en uno de los autores más influyentes del siglo XX. Y desde luego un padre, una especie de dios tutelar para todos los que tratamos de escribir cuentos en un registro realista, que es mi caso. Entonces, ¿para qué me sirven los cuentos a mí? El cuento es una maquinaria que trata de capturar una emoción o una revelación o un movimiento de nuestra sensibilidad que es importante y trascendente, pero tan pequeño, tan efímero y tan vulnerable, que si tratamos de capturarlo con una novela se nos escaparía. No, una novela, antes hablaba de La Guerra y la Paz. La Guerra y la Paz es una obra maestra de su género, pero si utilizamos ese tipo de novela para decir lo mismo que dice Chekhov en la Dama del Perrito, fracasaríamos. Porque lo que ocurre en La Dama del Perrito de Chekhov, igual que lo que ocurre en Emma Suns de Borges, o en Cartas de Mamá de Julio Cortázar, o en No oyes ladrar los perros de Juan Rulfo, son cosas tan pequeñas y tan frágiles y tan efímeras que ese gran aparato caníbal que es la novela no consigue capturarlos y fijarlos para que logremos entenderlos. Y eso es lo que yo he tratado de hacer con este libro, de sorprender a los personajes en un momento en que descubren algo, conocen algo, tienen una pequeña revelación, y el cuento es esa máquina diseñada para capturar el momento, fijarlo y que los demás lo podamos entender y observar. Uh-huh. Ok, gracias. Me gustaría volver sobre Colombia. Sí. No quiero incurrir en lo tópico y mucho menos en el cliché, pero creo que tampoco podemos no hablar de la situación de Colombia en lo relativo al pasado y al presente de las violencias, ¿no? Violencia con mayúscula y las violencias otras de este país. Me llama la atención que la tapa de la edición del libro en español es mucho más explícita, ¿no? Luego ya hablaremos sobre el fuego, que la tapa del libro alemán, que es impresionista, quizás podríamos decir, pero a la vez le está haciendo eco, ¿no?, a la edición española.
Repito que ya volveré sobre el fuego. En este momento me gustaría enfocar en otra cosa. Según tu criterio, ¿qué imagen transmitieron? Hago un pequeño viaje en el tiempo hacia el presente, ¿no? ¿Qué imagen transmitieron los medios internacionales? Quizás limitarlo un poco a los, no sé si en tu caso más los españoles o quizás también los medios alemanes sobre la situación de las últimas semanas en Colombia. ¿Y qué percepción tienes tú mismo como autor internacional y como un autor también que en este momento está fuera de su país de la situación de Colombia? Y también te pregunto si Canciones para el Incendio se ganó, por ejemplo, una distinción nacional en 2019, ¿no? Que fue el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana de la Universidad EAFIT. ¿Eso para ti qué significa? Digamos, ¿cuál es tu relación en este momento con Colombia y ante todo en este momento virulento de los acontecimientos de las últimas semanas? Sí. Bueno, los acontecimientos de las últimas semanas no pertenecen a las últimas semanas. Primero hay que decirlo, ¿no? Uh-huh. Los acontecimientos de las últimas semanas empezaron a nacer hace un año, según una versión probable, según otra versión probable, hace 2. Son un largo producto de descontentos, de tensiones que se encontró en una especie de tormenta perfecta con el fenómeno más amplio de esta pandemia, que ha tenido varios efectos en sociedades conflictivas como la mía, pero sobre todo 2. Primero, ha desnudado las terribles desigualdades de una sociedad fundamentalmente injusta. Colombia es uno de los 10 países más desiguales del mundo, según el índice Gini. Y como segundo elemento, el gran tema colombiano, que es la violencia, que es una violencia endémica que navega constantemente por debajo de nuestra realidad social y política sin desaparecer nunca, y así lo ha hecho durante los últimos 60 o 70 años. Esa violencia ha salido a la superficie durante los últimos 60 o 70 años de diversas maneras, ha encarnado en diversos personajes, ha tenido diversos protagonistas, pero siempre ha estado ahí. Es una tensión soterrada que digamos, bebe de varios rasgos del país, entre ellos esa desigualdad profunda, pero que nunca se va. Eso fue lo que estalló con la pandemia, desde luego con la ayuda de la torpeza del gobierno, que en un momento de pobreza, de empobrecimiento de los ciudadanos, un momento en que los ciudadanos se sentían desamparados, habían pasado por momentos de tensión económica, habían perdido el trabajo, los índices de la pobreza habían admitido, si la palabra es esa, a muchos millones más de colombianos, y es el momento en que mi gobierno decide pasar una reforma tributaria que en sus primeros borradores gravaba con un impuesto del 19% los servicios funerarios, en un momento en que la gente se está muriendo de COVID. Entonces hubo un rasgo de torpeza política que fue influyente para el estallido social. Pero yo creo que lo que está sucediendo es también parte de un relato mucho más largo, que tiene que ver con los acuerdos de paz del Teatro Colón, que se pasaron en el año 2016, como seguramente algunos de ustedes saben, para tratar de terminar con una guerra de 50 años, y que no han salido como quienes los defendimos hubiéramos querido, ¿no? No han sido
totalmente ni completamente implementados por el gobierno y todavía presentan mucha resistencia, o más bien sufren la resistencia de muchos de los colombianos. Yo creo que hay una parte de lo que está sucediendo que es inseparable de esa polarización dramática, de esa división dramática que ha sufrido el país alrededor de los acuerdos de paz. Esa es una de las tensiones que se están manifestando en forma de estos descontentos, muchas veces de manera indirecta, no digo que sea de manera directa, pero para mí es inseparable todo esto que estoy viendo de una cierta sensación de frustración o de lamento por, digamos, la promesa que surgió como país, la promesa de futuro que surgió con los acuerdos de paz y que hemos visto que no se está realizando, que más bien está yendo por mal camino. Así que bueno. ¿Y cómo se comportaron, según tu percepción, los medios internacionales frente a estos hechos que tienen, bueno, toda esta no soy crítico de medios internacionales, desde luego no podría dar una opinión ni mínimamente balanceada, pero leo medios de 3 o 4 países con cierta asiduidad. Y en esos medios veo generalmente un intento por aproximarse a la verdad de lo que está sucediendo. Es un intento genuino, muchas veces exitoso, de contar una situación de conflicto difícil que es incomprensible si no admites en el relato una pluralidad de voces, ¿no? Si no construyes ese relato con una cierta generosidad, ¿no? De admitir varios puntos de vista y varias voces. Yo creo que los medios están sobre todo tratando de encontrar su lugar en el mismo espacio donde las redes sociales están colonizando, por decirlo de alguna manera, la forma como entendemos un conflicto como este, ¿no? Un momento de descontento como este. Y las redes sociales, que tienen tantas cosas positivas y nos permiten tantas cosas que antes no se podían, tienen un lado, en términos de construcción de diálogos políticos, profundamente peligroso. Es más, las redes sociales en algún sentido para mí son la antítesis del diálogo ciudadano. Porque las redes sociales, por su funcionamiento, tienden a crear alrededor de cada usuario una especie de versión de la realidad diseñada por los algoritmos para ese usuario. Y eso tiene la consecuencia de romper, como lo decía una mujer mucho más joven que yo, para que no se me acuse de anticuado en este sentido. Decía que la consecuencia terrible de Facebook, por ejemplo, como fuente de información, es que en espacio de una década, precisamente por este mecanismo de los algoritmos que crean una versión para cada usuario, basada en sus gustos y sus disgustos y sus preferencias y su historial de navegación y sus movimientos físicos y su historial de consumo también, dice esta mujer, lo que hizo Facebook fue terminar en espacio de una década con la idea misma de una realidad compartida. Ya no compartimos la misma realidad, ¿no? En un país polarizado, y la polarización tiene mucho que ver también con el comportamiento con nuestro comportamiento como ciudadanos en el nuevo mundo de las redes sociales, en un país polarizado, la realidad que ve la izquierda y la realidad que ve la derecha no tienen ninguna relación entre sí, ¿no? Ese rompimiento de la noción de realidad común dificulta la empatía, entorpece cualquier intento de colaboración y desde luego enemista sin remedio a los ciudadanos, que comienzan a creer, sin que nada les demuestre lo contrario,
que quien no piensa como ellos debe ser un tramposo o un mentiroso, porque ellos están viendo una realidad que no tiene nada que ver con lo que el otro sugiere. Esto es muy largo y ya es que empiezo a hablar de estas cosas. Y... No, pero es complejo y me parece que tiene lugar, digamos, extenderse y podremos extendernos más. Bueno, entendiendo que la situación en Colombia es muy compleja, ¿no? Tiene sus epicentros que son locales y que son a su vez muy complejos y diversificados. Entonces no vamos a poder entender esto, mucho menos en la velada de hoy. Pero ¿por qué hago tanto hincapié en los medios? Porque queríamos hablar de política y ficción y me interesan las palabras clave, las nociones claves, que son neologismos en parte, por lo menos los fake news, ¿no? O las así llamadas noticias falsas y la posverdad. También las teorías conspirativas. Te pregunto, tú que eres un autor que plasma figuras, a personajes que están como obsesionados muchas veces por la verdad, ¿no? ¿Cuándo diste por primera vez con el término, por ejemplo, fake news o fake news? ¿Y qué te hizo? ¿Qué te dijo ese término y qué te hizo? No lo recuerdo, no recuerdo cuándo. Claro, todos estos son vocablos nuevos para todos, ¿no? Posverdad, que es, como la gente sabe, fue el vocablo post-truth, el vocablo que el diccionario de Oxford eligió en el año 2016 como el que definía la experiencia de ese año. Y fue el año, desde luego, de la elección de Donald Trump y el Brexit y el plebiscito por la paz en Colombia. Fue un año en que cobramos conciencia los seres humanos de estar viviendo en una realidad distinta, porque la posverdad no es la mentira política de siempre, ¿no? Hannah Arendt decía en un ensayo fantástico, recordaba a Clemenceau, el presidente francés, al que le preguntaron, después de la Primera Guerra, le preguntaron, ¿cómo cree usted que la historia va a reflejar esto que nos ha pasado? Y Clemenceau dijo, no lo sé, lo único que sé es que nadie va a decir que Bélgica invadió Alemania. Dice Hannah Arendt, Clemenceau evidentemente no conocía los totalitarismos del siglo XX, que no solo son capaces de decir algo que es absolutamente contrario a los hechos, sino además son capaces de crear una realidad donde eso sea la nueva verdad. Eso era, el estalinismo fue fantásticamente, se dedicó fantásticamente a esto, a modificar el pasado, ¿no? Que es, nuevamente, es lo que trata Orwell de explorar en 1984 y también de alguna manera en Animal Farm, la granja de los animales. Esa capacidad de los totalitarismos para inventar un relato en el que se vuelve la verdad para muchos. Bien, las redes sociales de alguna manera es capaz también de esto, y lo que ha producido este nuevo estado de las cosas es la posibilidad para quienes construyen el relato en el que vivimos de negar la realidad comprobable y sustituirla por otra, ¿no? Los famosos hechos alternativos de los que hablaba una de las asesoras de Donald Trump, que es la única razón por la cual un presidente de Estados Unidos, o más bien su departamento de prensa, puede decir que a su inauguración tuvo el mayor público de la historia de las inauguraciones, punto, dijo, a pesar de que hay dos fotos que comparan la inauguración de Trump y la de Obama y denuncian esa declaración como una mentira. Eso no importa. El ingrediente de la posverdad tiene mucho que ver con la ficción como oficio, porque consiste en construir una realidad que emocionalmente sea más satisfactoria para quien la recibe.
Y el factor de las emociones es esencial. El populismo es eso, ¿no? Y la posverdad y el populismo como fenómenos tan íntimamente ligados, porque los dos apelan a emociones. Ya no importa cuáles hayan sido los hechos, cuáles hayan sido las verdades comprobables, lo que importa es cuáles sean los que emocionalmente satisfagan al público, al votante, al elector. Bien, todo esto para un escritor de ficciones es profundamente fascinante porque desde luego hay rasgos que tienen en común este oficio con la política como manera de contar el mundo, y hay otros en los que se sitúa más bien en el extremo opuesto. La política es el arte de simplificarlo todo, ¿no? La política quiere decirle a la gente: las cosas son mucho más sencillas de lo que ustedes creen. Y la dicción de la política, el lenguaje de la política trata de simplificar las cosas. Mientras tanto, el lenguaje de la ficción trata de hacerlas más complejas, siempre. La ficción levanta la mano y dice: no, las cosas son mucho más complicadas de lo que ustedes creen. Sobre todo. La política dice: el asesino es culpable y hay que ir a la cárcel, y Dostoyevsky dice: no es tan sencillo, ¿no? Entonces, eso significa que hay una tensión entre las dos maneras de describir el mundo y de hablar del mundo. Y claro, eso es terriblemente interesante. Acabas de contrarrestar una ficción política de Trump con la referencia a dos fuentes visuales, dos imágenes, fotografías. Y con esto, con esta idea de lo fotográfico y de lo visual como prueba, me gustaría llegar a los textos. Al primer texto de Canciones para el incendio. En este primer relato podrás compartir quizás alguna información para que el público que no conozca el relato entienda un poco mejor. Hay un personaje que es una fotógrafa. Sí. Entonces me gustaría que nos digas un poco acerca del papel de este personaje. ¿Por qué plasmas a una fotógrafa en este cuento y de qué va este cuento? Sí. Yo necesitaba un testigo, porque todos mis cuentos, y si me pongo a pensarlo con cierto detenimiento, todas mis novelas también, son testimonios, en el sentido de un personaje, un narrador que observa, que analiza la historia que con frecuencia es de otro. Mis narradores son testigos y son con frecuencia además investigadores. Son hombres, mujeres, como esta fotógrafa, que ven la historia de otro y tratan de investigar en ella. La ven como misterio, ven al otro como un misterio, como una criatura opaca que tiene un secreto. En todos los cuentos de este libro el mecanismo es en ese sentido parecido. Los narradores son gente que, al encontrarse con otra persona, intuyen que allí hay un secreto, hay un misterio, hay algo oscuro, hay algo que no es como parece, o que el personaje no es como quiere presentarse. Y directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente, llevan a cabo una investigación en ese misterio. Y el cuento es el resultado de esta investigación. En este caso hay una fotógrafa que tiene un encuentro casual con una mujer a la que ya había visto una vez 20 años atrás. Y 20 años atrás había pasado algo que dejó a esta mujer, que es, insisto, una fotógrafa. Esto es importante porque es alguien que tiene el ojo entrenado en mirar a los demás, mirar las expresiones de los demás, los gestos de los demás. Y esta mujer, 20 años atrás, vio en un hombre un gesto especial que le permitió o la llevó a hacer a creer en la existencia de una verdad oculta en la relación de este hombre con la otra mujer que acaba de encontrar. Y el cuento es un
una máquina que yo he tratado de armar para explorar esa situación y para que esa verdad oculta salga sutilmente a la superficie. Todo a través de la mirada de esta mujer, que es una testigo de una vida ajena, pero también de un cierto momento del país. Me parece súper pertinente que hables de máquina en lo relativo a tu cuento, porque pensando en la fotógrafa, que es la que hace uso de la cámara, ¿no? Que sí, es una máquina que con Susan Sontag, que en los años 70, antes de su segundo ensayo sobre la fotografía, donde habla ante todo del mirar, del dolor de los demás, digamos, nos comparte que la cámara es un arma para capturar las experiencias y muchas cosas más muy inteligentes y sensibles. Entonces, te invito a que nos leas la parte que escogí, digamos, hay una parte de introducción al cuento que también me gustaría que leas, y luego hay una parte, digamos, es un extracto de un diálogo que me parece muy fuerte, donde justamente esta protagonista se explica un poco, ¿no? en su profesión. Entonces sería, para quienes, no sé si alguien tiene el libro en sus manos. ¿Tú quieres que lea? Sería la página 13, muy bien, digamos, como la introducción, como que hay un plano meta, ¿sí? Y después el diálogo, que, bueno, te invito a que inicies con la primera página. Muy bien. Este cuento se llama Mujer en la orilla. Siempre he querido escribir la historia que me contó la fotógrafa, pero no hubiera podido hacerlo sin su permiso o su connivencia. Las historias de los otros son territorio inviolable, o así me ha parecido siempre, porque muy a menudo hay en ellas algo que define o informa una vida. Y robarlas para escribirlas es mucho peor que revelar un secreto. Ahora, por razones que no importan, ella me ha permitido esa usurpación, y solo ha pedido a cambio que yo cuente la historia tal como ella me la contó esa noche. Sin retoques, sin adornos, sin fuegos artificiales, pero también sin artificiales sordinas. Comience donde comienzo yo, me dijo. Comience con mi llegada al hato, cuando vi a la mujer. Y eso me dispongo a hacer aquí, y lo haré con plena conciencia de que soy la forma que ella ha encontrado de ver su historia contada por otro y así entender, o tratar de entender, algo que se le ha escapado siempre. Gracias. Me fascina que este párrafo inicie con un siempre he querido escribir y termine con un algo que se le ha escapado siempre, ¿no? Hay dos siempres que pertenecen a dos instancias distintas. Sí. Bueno, esto es la introducción a este relato. Entonces, en la página 36 y 37 ocurre este encuentro, ¿no? Donde J explica que es fotógrafa, habla de por qué es fotógrafa y qué es lo que hace. No sé si quizás a partir de la mitad de la página 36, ¿no? Sí, es un encuentro que tienen la fotógrafa, que se llama J, y esta mujer con la que se ha encontrado por casualidad 20 años después de verla por primera vez. Y es un diálogo entre dos personas que no se conocen, que tienen, sobre todo una de ellas, tiene muchas cosas que no quiere confesar, de las que no quiere hablar. Y la otra, que es la fotógrafa, está tratando de sacarle información sin que se note demasiado. Y le dicen: estaban en el corredor de las hamacas, cada una con una cerveza en la mano. Esperaban a que la cocinera anunciara que la comida estaba lista. J no había buscado la situación, pero había planeado sentarse al lado de Yolanda en la mesa del comedor. No había sido necesario, se la encontró aquí, poniéndose repelente en los tobillos y en los brazos, y le pidió un poco, y así comenzaron a hablar. Al principio con la luz exigua de la tarde, bajo el resplandor blanco de un tubo de neón. Yo, en cambio, vengo todos los años, dijo Yolanda.
Claro, a mí me queda fácil porque vivo en Yopal. Usted es de Bogotá, ¿cierto? Cierto, dijo J. Uy, yo sí no podría. Qué frío. Bueno, yo viajo mucho, eso ayuda. Por su trabajo, ¿no? Usted es fotógrafa. Exacto, dijo J. ¿Y qué tipo de fotos hace? Periodismo, dijo J. Estuve muchos años fotografiando el conflicto. ¿El conflicto? La violencia, la guerra. Así me recorrí el país de un lado al otro. Claro, dijo Yolanda. ¿Y qué buscaba? ¿Los sitios? Los sitios, sí, pero también la gente, las víctimas de la guerra, que son muchas. Pausa. Pero fíjese qué raro, no había venido nunca a esta parte de los llanos. Pausa. Cerca sí, pero no por estos lados. Pausa. Por aquí hubo mucha violencia, ¿no? Sí, dijo Yolanda, en una época, ya no. Un poquito más, quizás. Más? Sí. ¿Y a usted no le tocó nada? Dijo J. ¿Ni a su familia? Ya las cosas están mucho mejor, dijo Yolanda. En todas partes, dijo J. Usted no sabe lo que es esto, viajar por zonas que conocí hace 10 años o 20 años, por una masacre o por lo que fuera, y ver que hoy es otra cosa. La cara de la gente cambia cuando no tiene miedo. La cara de la gente dice muchas cosas. ¿Y a la gente no le importa que usted les tome fotos? Dijo Yolanda. Desde la cocina, una terraza abierta donde una escuálida mujer negra se movía como si fuera un equipo, llegaban ruidos de ollas y olores. Iban a comer una gallina que los galán, los dueños de El Hato, habían mandado matar en la tarde. J había asistido al espectáculo del desplume. No había querido seguir viendo cuando la cocinera puso la gallina sobre una tabla, agarrada por el pescuezo, y sacó el cuchillo. No, respondió J. Bueno, a veces, pero casi nunca, porque antes hemos hablado, nos hemos conocido. A mí eso me da mucha rabia, los fotógrafos que van por ahí cazando tristezas ajenas. Yo nunca le he tomado una foto a nadie sin que antes me haya contado una historia. Pausa. Sí, hasta aquí quizás. Muy bien. Bueno, a mí me gustan mucho estas 2 páginas porque son muy, muy densas, de alguna forma, también en la poética, porque... Están hablando de algo sin hablar, ¿no? Sí, y encontramos también, digamos, varias facetas de tu talento, ¿no? Como que algo atmosférico, luego hay un diálogo muy logrado, muy fuerte, muy diciente, y que justamente también implica, ¿no? Aspectos que justamente no son explícitos. Sí. También me llamó mucho la atención esta reflexión acerca de la cara de la gente que cambia, ¿no? Cuando no tiene miedo, el miedo. Sí. Entonces, quizás para terminar, el miedo en este libro es frecuente. A la vez hay una metáfora que es... más fuerte que el miedo, quizás se podría decir, porque es un elemento, es el fuego. Quizás nos podrías hablar de esta figura del fuego, también en tanto que, según mi criterio, hilo conductor, metafórico para con la temática de la violencia. Me explico. Sí. Según mí, o según yo, hay un fuego lento, hay fuegos lentos en los relatos de este libro, hay fuegos latentes y luego un fuego catastrófico. Y con este fuego catastrófico el libro termina. No termina sin razón con el relato que se llama Canciones para el incendio. ¿Nos podrías hablar un poco sobre esta figura del fuego? Sí. ¿Y por qué tu libro se llama Canciones para el incendio? ¿Qué nos canta? Digo, si el libro no tiene digamos, para mí no habla de consuelo, pero la canción es algo que para mí está asociado de alguna manera, sí, al consuelo. ¿Por qué nos hablas de canciones y por qué nos hablas de fuego? Bueno, no quiero estropear la lectura del último cuento, por si acaso ustedes tienen la paciencia para leerlo alguna vez, pero hay una reflexión allí que hace el narrador sobre nuestro lugar como colombianos, ¿no?
en un país conflictivo y violento, donde la violencia nunca está lejos de nuestras vidas, y sobre las posibilidades que tenemos para relacionarnos con esa violencia, para reflexionar sobre ella. La literatura colombiana siempre ha sido, o más bien, nunca ha estado lejos de este papel, el papel de ser un lugar donde pensamos en esto, ¿no? La primera gran novela colombiana del siglo XX, o una de las dos primeras, se llama La Vorágine, no sé si esté traducida al alemán, sí. Y comienza diciendo, el narrador comienza diciendo: jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. De manera que la palabrita ya está en la primera o segunda frase de este libro. Se publicó en 1925 más o menos, y de ahí en adelante la literatura colombiana no ha salido de ahí, de la reflexión sobre este rasgo de lo que somos. ¿Cuál es qué nos da la literatura frente al hecho innegable, terco, de esta violencia que no se va? Yo creo que nos permite una cierta comprensión, nos permite una exploración de nuestros peores ángeles, de nuestros demonios, ¿no? Pero también, de alguna manera, otorga ese consuelo de, ante esta realidad apabullante, dura, cruel, tenemos el recurso a la palabra, el recurso a las historias, a la poesía, a las novelas, para enfrentarnos a ella, para tratar de contarla y al contarla tratar de entenderla, o tratar de paliar tal vez sus peores consecuencias. Yo recuerdo muy bien mis primeros años de vida adulta. Napoleón Bonaparte dice en algún lugar que para entender a un hombre hay que entender el mundo cuando ese hombre tenía 20 años. Y el mundo de mis 20 años es 1993, que es el año que comenzó con 3 o 4 bombas en el centro de Bogotá, que puso el cartel de Medellín, una de las cuales casi me toca por pocos segundos. Y ese mismo año termina con la muerte de Pablo Escobar. Mi adolescencia, mis primeros años de vida adulta están marcadas por el fenómeno del narcoterrorismo. Y para mí, yo recuerdo con total claridad la idea de las novelas que ya eran para mí importantes como lugares de refugio. Las novelas, la ficción, las historias, como lugares a donde iba para, de alguna manera, recuperar la humanidad o la sensación de humanidad que la vida de afuera me había quitado, ¿no? Con la violencia impredecible, con la sensación de desconsuelo de un país que se caía, con la sensación de que la vida humana bajaba constantemente de valor, valía menos y menos cada vez. Ese era lo que te transmitía los noticieros y los periódicos y los relatos periodísticos de la Colombia de esos años. Y la literatura era un lugar donde iba a recuperar un poco de esa humanidad perdida, también a refugiarme, ¿no? Y como no era literatura, digamos, que yo escogiera para escaparme de ningún lado, sino era la literatura latinoamericana que me gustaba, que miraba a sus países, nuestros problemas muy de frente, pues era una literatura que permitía una cierta manera de la comprensión, una cierta forma de la comprensión de todo aquello que nos estaba pasando como país. De manera que, bueno, esto no es distinto de lo que descubre el narrador del último cuento, que eso es uno de los consuelos que tenemos nosotros, dice, los habitantes de este país incendiado, cuando nos enfrentamos al incendio, es componer canciones, ¿no? Para neutralizarlo, creo yo, para tratar de entenderlo. Uh-huh. Ok, gracias. El último relato es justamente uno de los ejemplos de arqueología, ¿no? Sí. Digamos, es un cuento muy complejo
no vamos a leer más porque tuvimos una conversación muy rica y nos compartiste reflexiones. Dilo francamente, porque mis respuestas son muy largas. Sí, amplias y cosa que se agradece muchísimo. Entonces, yo creo que lo más rico también es decirle al público que está en las pantallas y al público que está aquí reunido que lea. Y que vaya al encuentro del fuego, ¿no? Y que vea cuál es y cómo termina justamente, ¿no?, el último cuento donde dice y luego a componer canciones para el incendio. Sí. El cuento a la vez termina con una imagen, ¿sí?, con una fuente histórica que ya nos habla de justamente tu método aplicado no solamente en este cuento, pero ante todo en este cuento que es, repito, muy, muy complejo. Sí, ahora para terminar y antes de abrir el espacio para algunas breves preguntas desde el público, me gustaría... Sí, bueno, no volver a Alemania porque aquí estamos, pero quizás sí hacerte una pequeña pregunta acerca de tu experiencia en la cátedra aquí en Berlín y quizás puedas combinar tu respuesta con alguna impresión que tenga que ver con tu, no sé, vida de quizás también flaneur en Berlín o ante todo quizás ya te estés cartografiando Berlín para tu próximo proyecto literario. Bueno, estas son las dos preguntas de cierre. Bueno, lo decía antes de esta conversación contigo, en otra conversación. Berlín es una ciudad que siempre me ha interesado especialmente por un rasgo que tiene que ver con mis obsesiones de novelista, que es la manera como en esta ciudad la historia y la memoria están vivas en las calles. Los caminantes paseamos por una ciudad que nos invita constantemente al recuerdo y no le tiene miedo a los recuerdos más duros, a los recuerdos más difíciles. Y es una ciudad que en su composición misma refleja constantemente su historia y su pasado, ¿no? La ciudad nos permite pensar todo el tiempo en la otra ciudad antes del año 89, o en las dos ciudades, digamos, antes del año 89, y nos permite y nos pide estar muy conscientes también de lo que pasó antes, ¿no? De lo que pasó en los años 30 y 40. Y esta idea de la ciudad como artefacto de memoria a mí siempre me ha interesado. Es algo que de alguna manera divide los temperamentos de las ciudades. Hay ciudades muy dedicadas al olvido, a suprimir lo desagradable, lo incómodo, a ocultarlo, y Berlín no es así. Eso me ha venido muy bien para un curso en el que los diálogos con mis estudiantes giran alrededor de estas cuestiones, de la relación entre la historia y la ficción, entre la memoria y la ficción, y también de alguna manera en un momento muy particular de nuestras vidas, que es esta pandemia, iba a decir post-pandemia, pero mejor no tentar la suerte, ¿no? Porque antes al principio, hablabas de la dificultad de saber cómo se trata este momento, este lugar, pero también sugerías, me pareció entender, el hecho muy cierto de que todo esto ya lo contamos de alguna manera, ¿no? Todo esto que estamos viviendo ya lo contó Daniel Defoe en el Diario del Año de la Peste, y lo contó de alguna manera indirecta Albert Camus en La Peste, y lo contó recientemente Philip Roth en un libro que se llama Némesis, en el que hay frases, también pasa esto con Defoe, hay frases que parecen sacadas directamente del País de Madrid de ayer, y de Le Monde y del periódico que ustedes quieran. De manera que es verdad que nos enfrentamos a una situación nueva, pero también es verdad, y no son verdades contradictorias, que ya hemos pasado por historias que nos permiten iluminar esta.
Y ahí hay algo tal vez bello que puede hacer la literatura, ¿no? La literatura nos enriquece, digamos, nuestra caja de herramientas, la caja de herramientas necesaria para avanzar en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sí, bueno, gracias por esta reflexión. Gracias por tu obra, gracias por estar aquí. Nuevamente gracias al público y quisiera ahora aprovechar el momento para preguntar si alguien le quiere hacer una pregunta al autor. Sí, hola. Yo antes también estuve en la otra charla que diste en el primer piso y dijiste que el libro al principio no se iba a llamar así. ¿Este libro de canciones para el incendio se iba a llamar de otra manera? No, ahí me estaba refiriendo a la novela que publiqué después de este libro, que se llama Volver la vista atrás y antes se iba a llamar de otra manera. Vale. Sí. Pero volviendo a ese título, a las canciones después del incendio, y hablando de la tecnología nueva, de YouTube, etc., muchos jóvenes conocen, por ejemplo, mis hijos conocen a muchísimos cantantes colombianos. Sí. Entonces, en las letras de ellos no se refleja para nada, entre comillas, la sociedad, digamos, colombiana, ¿no? Sino es más bien unos textos mundiales, digamos, ¿no? Sí. Y mi pregunta es, los cantantes tan famosos mundialmente para la gente joven de Colombia, por ejemplo, Maluma, etc., ¿están unidos de alguna manera a los escritores colombianos o no tienen nada que ver estas dos partes? Los cantantes y los escritores. Bueno, yo creo que no puedo dar una respuesta que lo cubra todo, ¿no? Porque hay infinitas cuestiones de temperamento. Desde luego, no creo que Maluma tenga ninguna relación con ningún escritor que yo conozca. Pero sé que muchos de estas generaciones recientes son lectores interesados, son buenos lectores, y ahí puede haber en algún sentido relaciones interesantes, pero no me consta nada directamente. Yo puedo recordar ahora, por ejemplo, que García Márquez decía de 100 años de soledad: esta novela es un vallenato de 400 páginas, ¿no? Porque tenía una relación, García Márquez, con esa parte de la cultura popular colombiana fantástica que es el vallenato. El vallenato es una música que cuenta historias, ¿no? Y que cuenta historias locales. No sé si eso pasa muy a menudo ahora. Tampoco conozco mucho. Y aquí brevemente puedo contar que yo tuve un privilegio muy bello de escribir una canción junto con el cantante Fonseca para que él le pusiera música, y eso pues fue toda fue tener una ventana muy especial de entrada al proceso creativo de uno de estos cantantes. Pero más allá de eso yo no veo que haya mucha comunicación, ¿no?, entre nuestras disciplinas. No sé, espero equivocarme. Ok, ¿más preguntas? ¿Otra pregunta? Sí, por favor. ¿Cómo cree que se vea en un futuro como todas estas realidades múltiples que están creando las redes sociales como a manera de memoria en el futuro? Sí. ¿Esta historia se va a escribir con distintas realidades o cómo cree que va a ser esta influencia de la memoria en el futuro? Sí, es muy buena pregunta y no lo sé. No lo sé y me inquieta. Hay muchas maneras de responder a esto, pero yo creo que las redes sociales, que nuevamente tantas cosas positivas nos han traído, todo eso, claro, ya lo sé, han traído muchas cosas positivas. Pero yo creo que hay ciertos mecanismos de las redes sociales que están profundamente enfrentados a lo que la literatura siempre ha querido, siempre ha protegido, siempre ha defendido. Y creo que eso es parte también de lo que me está preguntando, de esa construcción, ¿no?, de un futuro que también se hace dentro de las páginas de la literatura.
En estos días hablaba yo justamente con mis estudiantes de un par de libros recientes que han salido en los que se examina la guerra sin cuartel contra la privacidad que llevan a cabo las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son esencialmente, en muchos sentidos, una guerra contra la vida privada, ¿no? Su fuente de riqueza, su fuente de ganancias es nuestra vida privada, nuestra información privada, la que les damos, para mí, incomprensiblemente, de manera voluntaria. Y justamente ese ha sido el espacio de privilegio de la literatura durante siglos. La literatura ha sido ese lugar donde entramos en la vida privada de otra persona, pero no es una invasión, ni es una indiscreción, sino es una comunicación privilegiada, ¿no? Que tenemos gracias a una novela como Crimen y Castigo, una manera privilegiada de entrar en la vida privada de Raskolnikov y entenderlo de una manera que sería imposible si no contáramos con la novela. O de Madame Bovary, o una novela de Virginia Woolf hace lo mismo. Ford Oxford, un gran escritor, decía que, hablando de la novela como género, que es la única manera que tenemos de conocer la vida entera de los otros. Y a mí esa palabra entera es lo que me seduce, porque a los otros los podemos conocer por fuera de mil maneras y podemos conocerlos a través de lo que nos cuentan, pero la única manera de conocer por entero a otra persona es a través de un ejercicio de imaginación que podemos llamar imaginación moral y que consiste en meternos en nuestra conciencia, en su conciencia, con las maneras que con las herramientas que nos permite la ficción, ¿no? Pero eso es completamente contrario a esta invasión radical de la privacidad que implican las nuevas tecnologías, que es su sentido, es su razón de ser, es este asalto a nuestras vidas privadas. Eso está muy bien explicado en un libro de una norteamericana que se llama Shoshana Zuboff, se llama La Era del Capitalismo de Vigilancia, y explica cómo todo lo que estamos viviendo ahora, en lo que estos sistemas en los que voluntariamente entregamos nuestra información, nuestros datos más secretos, todo lo que tenemos en la vida, creyendo que estamos sacando algún beneficio de ellos, pues en algún momento nos tenemos que preguntar, si no estamos pagando por esto, entonces ¿cuál es el negocio? Y la respuesta es: el negocio somos nosotros. Nosotros somos la mercancía por la cual Facebook y Twitter e Instagram están cobrando dinero a otra gente. Y todo eso vendiendo nuestra privacidad. Y yo creo que el futuro, lo que usted llama el futuro, es un lugar en el que vamos a comprender cada vez más que la privacidad es poder. Tener más privacidad es tener más poder. Perder la privacidad es perder el poder como ciudadanos, como votantes, ¿no? Como consumidores también, como seres políticos. Y mucho me temo también como seres individuales, ¿no? Como vidas íntimas. Y yo no sé qué se puede hacer al respecto. Desde luego no me hago ilusiones. Bueno, muchas gracias. En medio de esta reflexión que no es precisamente tranquilizadora, tuve un shock positivo, que fue percatarme de que estamos aquí compartiendo y respondiendo y preguntando de manera viva, ¿sí? Y digamos, fue justamente ahora el momento más digamos, a nivel de contenido, de temática más... bueno, quizás también pensando en el futuro, hablamos del pasado, ¿no? También mencionaste el futuro, que no es posible sin entender el pasado, pero ahora estamos como más ya en una vertiente científico-ficcional, y tampoco tanto porque lo estamos viviendo, ¿no? Pero fue un momento nefasto ahora para mí de... nada, entonces lo que quiero decir con este énfasis es que tenemos quizás un espacio para una breve pregunta más, justamente para gozar de este momento de participación real. Qué pena con usted, pero el señor levantó primero la mano. Sí. Muchas gracias. Juan Gabriel, mi pregunta es muy concreta. En el pasado, la relación que tuvo el escritor, sobre
todo latinoamericano, con lo que ocurre al interior de su sociedad y las adyacentes, fue muy clara. Fueron actitudes incluso hasta contestatarias, militantes, por lo menos críticas. Sí. En la situación actual, ¿cuál consideras tú que debe ser el papel del escritor? Hablemoslo en general en América Latina, pero en particular en Colombia, da la realidad que parece indicar en el caso de Colombia que por fin puede ser que ocurran cambios sustanciales al interior de la sociedad en el futuro inmediato. ¿Qué papel consideras tú que debe jugar, o si consideras que debe jugar un papel, porque puede ser que uno piense, no, pues no pasa nada, solamente capto y punto, o consideras tú que debe asumir una posición frente a todo lo que está ocurriendo? Yo creo, como decía García Márquez en algún momento, como dijo en algún momento, creo que la única obligación del escritor es escribir bien. Lo que pasa es que yo no practico esto. Y pienso que un escritor es también un ciudadano. Y como ciudadano tiene una posibilidad de intervenir en la realidad que para mí, por temperamento y por convicción, es imposible de abandonar. Mis novelas, mis artículos de opinión nunca están muy lejos de la idea de comprometerme con la realidad, en el sentido de meter las manos en la realidad más dura de mi país y de explorarla con el deseo de que eso pueda dar algún fruto positivo. Yo creo que en momentos como el que vivimos, particularmente tratando de acabar una guerra de 50 años, como decía antes, una de las cosas en particular de las que me di cuenta por los tiempos del referendo, justamente, pues por los tiempos de la negociación de los acuerdos de La Habana y del referendo posterior, era que, a pesar de que a mí me parecía tan evidente, me pareció que no se estaba hablando lo suficiente de cómo lo que estábamos negociando como país también era una versión del pasado. Parte de lo que se negociaba ahí en La Habana era también una versión, una historia, un relato de lo que nos ha pasado en estos últimos 50 años. ¿Por qué es importante esto? Desde luego porque la historia que cuenta en Colombia sobre nuestra guerra de 50 años, la historia que cuenta una víctima de la guerrilla no es la misma que cuenta una víctima del paramilitarismo y no es la misma que cuenta una víctima de los crímenes de Estado. Y la historia que cuenta un habitante de las grandes ciudades no es la misma que cuenta un habitante de las zonas rurales, a veces más golpeadas por la violencia. De manera que para cualquier esfuerzo de reconciliación, para cualquier esfuerzo de pasar la página de la guerra y mirar hacia el futuro, si hay una cosa que es absolutamente indispensable es crear un espacio en el que vivan todas esas historias, en el que puedan coexistir todos esos relatos que con alguna frecuencia se contradicen, son contrarios. Yo creo que ese espacio puede ser la literatura. Y en ese sentido, en un momento como nosotros, yo sí siento como novelista, pero también como ciudadano, un deber de usar, es una palabra fuerte, pero vamos a probarla, de usar la ficción como ese espacio donde podamos permitir la existencia o darle carta de naturaleza, si usted quiere, a las distintas historias que cuentan nuestra guerra, que me parece que es la única manera de entender algo que no entendemos antes y de reducir los enfrentamientos y la enemistad entre ciudadanos. Esto lo ha explicado muy bien
lo han explicado muy bien escritores como Amos Oz en Israel y como David Grossman. Han explicado muy bien cómo una de las consecuencias deseables y tal vez posibles de la lectura y la escritura de ficción es una comprensión del enemigo, una comprensión del adversario político, una comprensión del contradictor que antes nos estaba vedada. La posibilidad de imaginar al otro, ¿no? La posibilidad de imaginar al otro es una de las cosas más necesarias para reparar una sociedad rota. Las sociedades rotas son las sociedades en que los ciudadanos son incapaces de imaginarse entre ellos, de imaginar la vida del otro. Y el fanatismo es en esencia una falta de imaginación, fanatismo de cualquier lado, fanatismo político, fanatismo religioso. Es una falta de imaginación, lo que falta es la capacidad de imaginar al otro. Es posible que los escritores podamos dar algo, ¿no? Proponer algo para facilitar esa imaginación, para que un lector sea más capaz o menos incapaz de imaginar al otro, al que considera su enemigo, para que en vez de enemigo se convierta simplemente en un contradictor y así sea visible o considerable por lo menos una cierta reconciliación. Ahí creo que hay algo que podemos dar. Sí, yo opino, gracias Juan, que esto es un buen comentario para cerrar la velada. Opino también que tu obra nos da este tipo de indicaciones sensibles de imaginar al otro o imaginar lo otro también, de ver al otro, ¿no? Que es justamente lo que comparte el primer relato de este gran libro, ¿no? Donde estamos viendo a través de la fotógrafa J, ¿no? Sí. Esta sensibilidad, ¿no? De ver al otro y de prestar atención también a cómo cambian las caras, ¿no? De quienes ya no sufren más el miedo. Sí. Bueno, entonces yo creo que con esta... con este pensamiento, ¿no? Del imaginar al otro y del espacio literario como espacio intrínseco, ¿no? para esta labor, podríamos cerrar. No sin antes invitar nuevamente a la lectura de esta obra en español o la respectiva versión alemana en la excelente traducción de Susanne Lange. Lieder für die Feuersbrunst, ya el título me parece sumamente logrado. Entonces, quienes aún no hayan leído, lo hacen. Y te agradezco por esta velada, gracias por tus reflexiones, nuevamente gracias por tu obra. Quisiera también agradecer nuevamente a las instituciones, a la Samuel Fischer, Gastprofessor für Literatur, a la Universidad Libre, a la Holzbrink Publishing Group, a las editoriales Fischer Verlage y Schöffling Verlag, al DAD y, por supuesto, y como siempre, y nuevamente al Instituto Cervantes. Muchísimas gracias por brindar este espacio. Gracias, Juan, por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno. No tengo. ¿Necesitas? Sí.